Me da mucho gusto presentar aquí en el estudio de Crónicas de la Ciudad a Miguel Nieto. Él viene a hablarnos de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Él es propietario del Salón Los Ángeles. Hace poco tuvimos a un grupo de emprendedores que presentaron un festival de electrocumbia en el Salón Los Ángeles. Siempre nos quedó esta idea y esta voluntad de hablar con Miguel en realidad sobre este salón que abrió sus puertas desde 1937 y desde entonces ha sido uno de los grandes lugares de baile y de diversión en la Ciudad de México. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Crónicas de la Ciudad. Gracias a ti, Guillermo, por recibirme aquí en tu programa. Bueno, cuéntanos un poco de la historia de este lugar y de en qué momento, por qué momento está pasando ahora. Bueno, Salón Los Ángeles se inicia, como dijiste, en 1937. Estamos hablando de la mitad del sexenio de Lázaro Cárdenas, de una época de preguerra, de una época en donde la música que se consumía era el danzón, era el foxtrot, era una época en donde el diseño predominante era el Art Deco, una época muy elegante. Y desde su inicio, el Salón Los Ángeles es precursor. Digamos que en los años 40 es el lugar en donde Pérez Prado promueve el mambo con una orquesta mexicana y de aquí lo lanza al mundo. Es el lugar en donde en los años 50 surge el cha-cha-cha con la orquesta de Enrique Jorrín. Es un lugar en donde en los 60 se inicia el movimiento de salsa desde Nueva York. Y en fin, el primer lugar donde toca la Sonora Santanera, el primer lugar en México donde toca Rigo Tobar viniendo de Matamoros, y un lugar que ha estado presente en la vida musical y que, como dijiste, pues es un ícono, es un emblema de la Ciudad de México y que en este momento pues sigue vigente. Como dijiste, vienen unos jóvenes a promover un festival de electrocumbia que fue muy exitoso, y también tenemos elementos de arte contemporáneo. Recientemente estuvo Michael Nyman en un concierto de Sonamaco. Así es, un concierto de piano solo. Entonces hay muchas cosas ahí. Lo más importante es lo que sucede cotidianamente. Es un lugar enorme. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el Salón Los Ángeles? Es 2.300. Hijo, toda una responsabilidad, Miguel. Sí, y un gusto. Qué bueno, pero te interrumpí, vas a decir algo más. No, pues lo que me preguntabas, ¿en dónde está el Salón Los Ángeles? Ahorita pues estamos en promover ser parte de los 140 años de la Colonia Guerrero. Estamos en promover un programa de regeneración del barrio de Los Ángeles. Estamos en generar una corriente de opinión favorable hacia esta zona que por diversas razones no está atendida ni por las autoridades locales ni por las autoridades federales, que es toda la Colonia Guerrero, que es una colonia muy importante, donde han sucedido muchas cosas, donde han vivido grandes personajes de la historia de México y que en estos momentos se está renaciendo, digamos. Es una colonia que tiene una gran inversión en infraestructura de movilidad. Tenemos 3 estaciones del metro, metrobús, trolebús, rutas de autobús, está cerca de vías de comunicación rápidas, tiene uno de las unidades habitacionales más importantes de la ciudad, que es la unidad Tlatelolco, y estamos como en una etapa de renacimiento. Yo creo que a corto plazo la Colonia Guerrero se puede convertir en una especie de Soho, en una especie de proyecto plural en donde privilegiemos la cultura, el desarrollo económico y social a través de la convivencia de todo el mundo. ¿Cuál es tu vinculación como propietario del Salón Los Ángeles? Lo que quiero decir es, ¿desde cuándo adquiriste o es algo que heredaste de tu familia? ¿Cuál es la historia de tu relación con Salón Los Ángeles? Debo aclarar que yo no soy el propietario. El propietario es una sociedad en la cual somos socios, mis hermanos y yo soy el encargado, el director del inmueble desde 1972. Okay. Yo acababa de salir de la Facultad de Ciencias y estaba trabajando en una empresa privada cuando mi abuelo muere
y entonces tengo que dedicarme a algunos de esos negocios, dentro de los cuales estaba el Salón Los Ángeles. Y me gustó. ¿Desde cuánto tiempo estaba entonces en tu familia el salón? 1937. Desde el principio. Desde la fundación, lo fundó mi abuelo. Wow. Después mi padre lo tomó en 48, él fue el que generó esa frase de quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Muy famosa. Que es muy famosa y que tiene una triple vertiente. Por un lado, por supuesto, se refiere al salón de baile. Claro. Pero se refiere también al barrio de Los Ángeles. Uh-huh. Y se refiere a la ciudad de Los Ángeles. Claro. Si no entendemos la ciudad de Los Ángeles como una parte de México, no entendemos México, porque es una parte importante de esta nación. Entonces, en el 72 se me da el empezar a hacer una labor de administración en el salón y me gustó. Empezamos a promover después la importación de grupos en la época de la salsa. Uh-huh. Y prácticamente vinieron todos los grupos importantes de música frontillana, desde los que después se conocieron como Buenavista Social Club, uh-huh, los de Fania, los de Cuba, los de todos lados. Es un lugar de inclusión en donde han pasado pues, todos, Rubén Blades, Celia Cruz, Willy Colón, Daniel Santos, Enrique Jorrín, Pérez Prado, en fin, yo creo que el 95% de los grupos importantes de música frontillana que han llegado a la ciudad han tocado en el Salón Los Ángeles. Urbanismo positivo. ¿Qué significa que un diseño urbano sea inteligente? Un diseño urbano inteligente es la clave para encontrar nuevas formas de convivir en las ciudades. Hablamos mucho de la necesidad de educar a nuestra sociedad, pero la educación no se recibe únicamente en las aulas. Es posible educar a través de las políticas públicas, de los espacios arquitectónicos y del ordenamiento de una ciudad. Al experimentar con el diseño de los espacios públicos como las paradas de autobuses o los estacionamientos o la mejora de banquetas, es decir, en todos los espacios que compartimos, nos ayudará a ordenar el comportamiento de nuestra sociedad. Urbanismo positivo. Comunícate con nosotros. Búscanos en redes sociales, Twitter, @Crónicas Ciudad y en Facebook como Crónicas de la Ciudad. Hacemos una pausa. Estás escuchando Crónicas de la Ciudad con Guillermo Osorno. Crónicas de la Ciudad, urbanismo positivo. Urbanismo positivo. Hace algunos años, la ciudad colombiana de Medellín logró disminuir de manera notable los índices de violencia. Algunas de las estrategias que utilizó Sergio Fajardo, en aquel tiempo alcalde de la ciudad, fue trabajar en el eje que denominó lo más bello para los más humildes. Una estrategia de construcción de escuelas, bibliotecas y espacios que iban más allá de lo funcional y que encontró resaltar lo bello de los espacios para devolver la dignidad a las zonas con mayor marginación de Medellín. Este pequeño esfuerzo logró disminuir la violencia en los barrios y mejoró el comportamiento de sus habitantes en esas zonas calificadas como problemáticas. Según lo describe Sergio Fajardo, exalcalde de la capital del departamento de Antioquia, en su libro Del miedo a la esperanza. Urbanismo positivo. Wow. Bueno, y entonces hablemos del presente. Decías, la Colonia Guerrero está en un proceso de transformación. Entiendo que además hay un proyecto para remodelar la casa de los Rivas Mercado. Así es, la casa de... Que está muy cerca y que creo que será una intervención muy importante también en la Guerrero. Sí, es una más. Hay que recordar que tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, uh-huh, la biblioteca más grande de la República. Tenemos el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, tenemos el Museo y Panteón de San Fernando, donde están los restos de Benito Juárez. Tenemos que la Colonia Guerrero, la verdad la gente no la identifica así, pero en términos geográficos inicia en el cruce del eje central con la Avenida Hidalgo. Uh-huh. Entonces, muy céntrico, ¿no? Entonces, realmente está en el pasamos centro. Por ahí siempre. Exactamente, sí. Una parte de la Guerrero es parte del perímetro B del centro histórico. Y muchas cosas han sucedido ahí. El general Zaragoza vivió y creo que nació en la Colonia Guerrero. Personajes de la cultura popular como Yolanda Vargas Dulce generó esta serie de elementos de animación, de caricatura,
que tuvieron mucha importancia y vivió ahí en la Colonia Guerrero. Gentes como Cantinflas, que nació y creció y fue acólito de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Un santo en proceso de canonización, que es Salvador Garcidueñas, que fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. En fin, una región de la ciudad que tiene características inimitables. No se puede recrear la historia. Entonces, la Escuela de Pintura de la Esmeralda, por ejemplo, que estuvo ahí y generó una corriente de pintura muy importante. El Museo San Carlos estaba cruzando la calle. En fin, creo que tiene elementos culturales, sociales, muy importantes, y creo que merece esa manita para desarrollarse. Un episodio importante en la vida del Salón Los Ángeles reciente es la obra de teatro Aventurera. Duró no sé cuántos años. Como 3 años ahí en el Salón. Aventurera es un proyecto, bueno, fue una obra que surgió del Salón México. El Salón México también era de nuestra empresa, en sociedad con María Rojo y con otros socios, y en el Salón México se genera una puesta en escena de una obra muy importante de Luis Basurto que se llamaba Cada quien su vida, De ahí Enrique Lauder, el productor, se lleva la idea de hacer Aventurera, que ha sido la obra musical de mayor duración en la Ciudad de México. Lleva 15 años, en estos momentos creo que no está en cartelera, pero duró 15 años y seguramente habrá alguna reposición por ahí, porque fue importante. ¿Por qué fue importante? Porque combinaba una serie de elementos entre el melodrama, un poco de cursilería, mucho de música tradicional de los años 40, 50. Grandes actrices. Carmen Salinas. Y un elemento muy importante que era Carmen Salinas con su monólogo, que trataba lo que estaba lo que surgía en los noticieros, ella lo transformaba en su monólogo en las noches. Fue una obra muy interesante y muy importante. Te quiero hacer una pregunta otra vez del pasado. Seguramente la conformación cultural de la propia ciudad a finales de los años 30, a principios de los 40, exigía un salón del tamaño de Los Ángeles. Y había otros salones similares de baile. ¿Qué pasaba culturalmente en la sociedad mexicana y en la ciudad que necesitábamos unos salones de esa envergadura? Tratemos de recordar que a finales de los 30 no existía la televisión. Los lugares para divertirse fuera de casa eran los cines y los salones de baile, los cafés y los restaurantes que han existido desde siempre. Esta expresión de lugares de encuentro, que además permitían el que una mujer sola, estamos hablando de los años 30, y hay que recordar, por ejemplo, que el voto a las mujeres se otorgó casi 20 años después, en 1953. Entonces, en el 37, estamos hablando de una sociedad conservadora, una sociedad que estaba en esta ciudad transitando de un conglomerado de pequeños poblados, de pequeños pueblitos que eran lo que ahora vemos como delegaciones, donde cada uno de ellos vemos que había una plaza, una iglesia, una serie de arcadas donde había comercios, eran pueblitos. Entonces México empezaba a transformarse en una ciudad, en una cuestión urbana. Y los salones de baile son de las primeras expresiones urbanas, de las expresiones de baile, de música, en donde había un código de vestir, donde la gente tenía que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, existe la idea de que en el Salón México había un letrero que decía que no tiraran los caballeros las colillas de cigarro porque las damas podían quemarse los pies. Y la gente se imagina que era porque estaban con guaraches y descalzas, y era todo lo contrario. Estaban con zapatillas escotadas y con medias de seda en aquel entonces,
que eran muy caras y muy difíciles muy fáciles, era muy fácil que se quemaran. Exacto. Y entonces, pues sí, en efecto, se quemaban los pies, pero con todo y media. Claro. O sea, no era un asunto rural, sino un asunto urbano. Urbano, claro. Es uno de los primeros lugares donde una mujer, a diferencia de los cabarets, podía estar en el salón y aceptar o no bailar. En el cabaret la mujer normalmente iba a dar servicio a los caballeros en términos de baile, cobraba por su baile y ya. Había poca pista de baile y muchas mesas. El salón de baile funciona a la inversa. Es una gran pista de baile con pocas mesas, porque la gente va a bailar, no a consumir. Y es otra forma de encontrarse, es una forma de poder ir a oír música, bailar o no, poder ir con amigas, con amigos, encontrarse una pareja de baile que no necesariamente, y la mayoría de las veces no era su pareja de vida. A veces se encontraban nada más en el salón de baile y se volvían a ver hasta la siguiente semana. Y es el entrar, digamos, a la modernidad en términos de que los ritmos de moda que en aquel entonces venían de Cuba y de los Estados Unidos se consumían en Los Ángeles, como de alguna manera sigue sucediendo. O sea, las expresiones contemporáneas de música ahí están. No somos muy promotores de algunas de ellas por razones de que ya tienen suficiente promoción, digamos, pero estamos mucho en la música frontillana, en el concepto de que la negritud ha aportado mucho a la música, al arte, a la cultura en el mundo, y es muy divertida la música frontillana. Pues con esta reflexión, Miguel, nos despedimos, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, por hablar del Salón Los Ángeles, por explicarnos cómo estaba conformada la ciudad y por qué estos salones tenían sentido, y por recordarnos que estos lugares siguen teniendo sentido porque esta ciudad se renueva, siguen llegando nuevas generaciones con nuevas propuestas que tienen su lugar de expresión en el Salón Los Ángeles de la Colonia Guerrero. Miguel Nieto, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el estudio. Gracias a ti, Guillermo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Crónicas de la Ciudad. Gracias a nuestros invitados, a Jesús Rodríguez Petalcalco, por hablarnos del proyecto Patrimonio México. Gracias a Miguel Nieto del Salón Los Ángeles por estar aquí en Crónicas de la Ciudad. Soy Guillermo Osorno Covarrubias. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Crónicas de la Ciudad, Urbanismo Positivo. La historia continúa. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Crónicas de la Ciudad. Urbanismo Positivo. Ultra y MBS 102.5 presentó Crónicas de la Ciudad. Urbanismo Positivo. Síguenos por Twitter, @NoticiasMBS y Facebook, /MBS News. MBS 102.5 y Ultra presentan. A los mexicanos nos gustan las historias y más cuando estas son reales. Un evento inesperado cambia el rumbo de nuestra vida. Somos una sociedad en movimiento. Estas son las historias de Crónicas de la Ciudad. Las voces de la gente, nuestro entorno, mejores prácticas. Crónicas de la Ciudad. Urbanismo Positivo. Comenzamos. MBS 102.5. Estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas de la Ciudad. Esta noche nos visita en el programa Jesús Rodríguez Petalcalco, que nos hablará sobre los recorridos que hará sobre 10 barrios en el centro histórico de la Ciudad de México. Es uno de los barrios más seductores, o una de las historias de barrio más seductoras que hay en toda la ciudad, porque pues tenemos a una Ángela Peralta que fue vecina de la zona, la misma Sor Juana que fue vecina también de este cuadrante. Quien no conoce Los Ángeles no conoce México.
Esta noche hablaremos de una de las pistas de baile más antiguas del Distrito Federal, el Salón Los Ángeles, donde figuras como Diego Rivera, Fidel y Raúl Castro, Ernesto El Che Guevara, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán y la mayoría de las estrellas de la época de oro del cine nacional bailaron. En donde han pasado todos, Rubén Blades, Celia Cruz, Willy Colón, Daniel Santos, Enrique Jorrín, Pérez Prado, en fin. Yo creo que el 95% de los grupos importantes de música frontillana que han llegado a la ciudad han tocado en el Salón Los Ángeles. Esto es Crónicas de la Ciudad. Comenzamos. Me da mucho gusto presentar una vez más en Crónicas de la Ciudad a Jesús Rodríguez Petalcalco. Hoy vamos a hablar de estos recorridos que hacen ustedes en la Merced, Jesús. Aquí veo que es un recorrido llamado 10 barrios. ¿De qué se trata? Guillermo, estamos muy contentos porque en primera ya lanzamos este proyecto. Es un curso sobre los barrios del centro histórico, solamente los barrios del centro, ¿no? Estamos acostumbrados a ubicar al centro como si fuera un bloque, pero en realidad son varios barrios, ¿no? Así es, sí. Exacto. Sin olvidar que el centro fue toda la ciudad. Exactamente, ¿no? hasta el siglo XIX. Así es, y partiendo desde el principio de que la fundación de la ciudad por parte de los mexicas se dio en 4 cuadrantes que a su vez ya tenían barrios, ¿no? Claro. Vamos a explorar esta temática que es muy, muy emocionante ya como asociación civil. Porque ¿qué ha pasado en medio de la última vez que hablamos ahora? Pues la última vez que hablamos todavía nos hacíamos llamar Proyecto Patrimonio México. Ajá. Ahora ya estamos consolidados como asociación civil con el nombre de Somos Patrimonio México, para darle este sentido ciudadano a las acciones que desarrollamos como ciudadanos, ¿no? Y como ciudadanos que buscamos ser un puente entre la autoridad local, la autoridad federal, los habitantes, los comerciantes, entre quien participe en todo lo que tiene que ver con la evolución permanente de una ciudad como esta, ¿no? Y de un centro histórico como el que habitamos. Claro. Un tema que siempre nos ha gustado. Hace 4 años, Guillermo, llevamos a cabo una investigación sobre los barrios del centro y nos llevamos la gratísima sorpresa de que superan los 30 el número de barrios de los cuales podemos hablar en el centro. Partimos de los barrios fundacionales, ¿no? Estos 4 cuadrantes con los que se trazó la antigua ciudad de Tenochca. ¿Cuáles eran esos 4 originales? Teopan, que hoy es San Pablo; Atzacoalco, que hoy es el San Sebastián, la zona del Carmen; Moyotlán, que hoy es San Juan, donde está el mercado de San Juan; y Cuepopan, que hoy es donde tenemos Santa María la Redonda. Pero a su vez estos 4 cuadrantes, como lo comentábamos hace un momento, tenían sus barrios, sus divisiones, cada zona. Y aquí lo que nosotros compartimos, Guillermo, es de dónde nacen los barrios, ¿no? Ahora que está un poco de moda el tema de lo barrial, ¿no? Hay cocina de barrio, hay café de barrio, ¿no? ¿Cómo es que una ciudad como esta, y por cultura, por origen, nos debemos a esta conformación barrial de lo social? Y esto viene, el antecedente se fundamenta pues en los grupos sociales, en las familias que en el caso de los mexicas peregrinaron o deambularon durante un buen rato para establecerse en una ciudad. Los barrios se dan... O sea, los barrios son como la herencia las divisiones de los barrios son como familiares. Así es. Clánicas, digamos. Así es, un poco tribales, podríamos decir, ¿no? Entonces, después de este deambular, se acomodan, se reparten lo que en ese momento era posible para que con base a un clan, pues se le diera función a esa zona, que es más importante todavía porque es cuando nacen los oficios en los barrios, ¿no? Una familia sabía hacer esto, otra familia se dedicaba a esto, había familias dedicadas a la milicia, en fin. Pero ¿qué pasa con la conquista? Esos barrios se transforman, unos desaparecen, otros evolucionan, otros siguen teniendo como referente lo religioso y ahora ya no es un templo, un adoratorio a un dios pagano, es un templo católico, una parroquia la que hace que un barrio se cohesione socialmente y en la mayoría de los casos económicamente, ¿no? Por eso hemos titulado este curso, Los barrios del centro histórico,
patrimonio socioeconómico cultural de la Ciudad de México, Guillermo, porque indudablemente esos son los barrios, ¿no? Tienen todavía este gran capital humano, este gran capital cultural y este gran capital económico que, pues, podemos ubicar barrios que se han dado con base a una actividad económica, como por ejemplo el barrio de San Lucas, ¿no? Ahora en lo que es las inmediaciones del Metro Pino Suárez, que son barrios que a través del tiempo se van desdibujando, se van transformando, o como lo dije, se van cercenando o incluso desaparecen por la dinámica de la ciudad. De la ciudad, ¿no? Digo, este barrio de San Lucas tuvo su vocación a partir del establecimiento del rastro de la ciudad, que funcionó hasta por ahí de los años 30, y que pues todo lo que tenía que ver con la actividad de los matanceros, desde esto de matar el ganado, distribuir los tablajeros, en fin, todo eso tenía que ver con la zona. Claro, cuando el rastro se muda, se acaba esta actividad, cuando se abren nuevas avenidas como Pino Suárez se amplía, en fin, el barrio se va desdibujando hasta que hoy todavía tenemos un testimonio que es un pequeño templo con el nombre de San Lucas, que está ahí perdido entre el ambulantaje, y que nos da como referente simbólico pues al santo patrono, y acompañado por un buey, pues no los 4 evangelistas, ¿no? Por un buey como patrono de los matanceros. Órale. Bueno, entonces son 10 barrios, algunos, como dices, están desdibujados, están como subsumidos en otra dinámica de la ciudad. ¿Habrá barrios que conservan todavía su identidad? Sí, y mucha, y muy fuerte, ¿no? La Merced, por ejemplo. Como lo hemos dicho ya varias veces, pero debe haber otros, ¿no? Sí. ¿Sabes, Guillermo? Esta es una primera etapa, son 10. Ajá. Vamos a tener 3 episodios de este curso, lo iremos alternando con otras temáticas, y nos vamos a partir de los barrios fundacionales, los 4 cuadrantes con los cuales se establece la ciudad, y después los primeros barrios que fueron teniendo una nueva dinámica después de la conquista, en la cual se aprovechaba, pues sí, las actividades que ya funcionaban antes de la misma, como la Candelaria, por ejemplo, la Candelaria de los Patos. Así es, el barrio de San Lázaro, que nace a partir de un leprosario y que tiene mucha... ¿Sí? Pues San Lázaro, sí. Sí, el leprosario de San Lázaro. Sí. O que también se debió en mucho a la actividad de las garitas, de la famosa garita de San Lázaro. Vamos a hablar también del barrio de San Pablo como tal, no la Merced, San Pablo como tal. Y un barrio, Guillermo, que a mí me fascina y que a la fecha, pues mucho le debe todavía, mucha distancia tiene a lo que fue en su época de esplendor, que es el barrio bohemio por excelencia del centro y que lo fue de la ciudad. Y que, bueno, si uno hoy le dice a la gente dónde está el barrio de San Miguel Arcángel, pues, ¿no? Yo no tengo la menor idea. Sí, ¿no? Y existe el referente, que fue un referente parroquial, está el templo en los cruces de José María Zazaga, 20 de noviembre y Pino Suárez, pero esa parroquia aglutinó dentro de un cuadrante, como se usaba en aquel tiempo, a toda un grupo social con ciertas características que tuvieron que ver con el establecimiento de las primeras fábricas extramuros de la ciudad. Imagínate lo que es la colonia obrera, que tuvieron que ver con toda esta zona de lo que hoy conocemos como Izazaga, Regina, Mesones, y que al final se fue dando ahí una especie de escenario de bohemia. ¿Qué años estamos hablando? Estamos hablando de finales del siglo XIX, pero principalmente los años 20, 30, hasta los 40, ¿no? Y que basta echarle un vistazo al cine mexicano y al cine de rumberas y a estos... sí. ¿no? El otro día, no me acuerdo quién estuvo aquí en el programa, ahora me voy a acordar, y hablaba, era Carlos Icaza, que se dedica a acumular música y contarnos la historia de la ciudad con música, y hablaba de ese barrio como el barrio en donde vivían los músicos cubanos que habían emigrado a la Ciudad de México en los años 30 y 40, sí. Mira, Guillermo, la bohemia y el arrabal le deben mucho a ese barrio, tanto que en una de las accesorias del Colegio de las Vizcaínas, en el siglo XVIII, ya había un espectáculo con una negra congalesa
que después derivó en lo que hoy conocemos como un congal. Estamos aclarando la palabra congal. Así es. Bueno, en esa zona llegó una niña también, bueno, una jovencita siendo muy, muy joven, a deleitar al público con su movimiento de caderas. Estamos hablando de Tongolele, claro, por ejemplo, ¿no? Agustín Lara, Lorenzo Barcelata, en fin, una importante cantidad de músicos de todos los tiempos que le dieron una vocación musical a este barrio maravillosa. Yo creo que es uno de los barrios más seductores, o una de las historias de barrio más seductoras que hay en toda la ciudad, porque pues tenemos a una Ángela Peralta, que fue vecina de la zona, la misma Sor Juana, que fue vecina también de este cuadrante. Hay por ahí datos de la fundación del convento de San Jerónimo, que dicen que la fundadora compró a un señor al que le llamaban el músico un terreno para ampliar el convento, con lo que tenemos que desde el siglo XVI ya tenía vocación musical esta zona. Ya no existen ni los, bueno, algunos existen, algunos congales todavía. Ahora es una zona como de chavos, de la calle de Regina, cervecerías, pero ahí están los testimonios todavía, Guillermo. Está el Teatro Regina, está, por ejemplo, la tienda, toda esta calle de artículos musicales, mesones. Está Bolívar, que ahora en una nueva dinámica vende también cosas para la música y los espectáculos, luces, hielo seco, en fin, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este curso sobre los barrios del centro histórico. Vamos a ir a un corte, y regresando, me gustaría que nos contaras cómo te documentas para hacer estos recorridos y en qué consisten ya materialmente. Entonces, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Jesús Rodríguez Petalcalco sobre estos recorridos que va a organizar la asociación que se llama ahora Somos Patrimonio México. Somos Patrimonio México. Urbanismo positivo. ¿Realmente te interesa tener una ciudad más saludable y sustentable? El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que más del 90% de la contaminación en las ciudades de los países en desarrollo es ocasionada por los automóviles. Para que una ciudad sea competitiva, es fundamental que mejore su calidad de aire. Tenemos que movernos para tener un aire más limpio. Te invitamos a usar la bicicleta como medio de transporte cada vez que puedas hacerlo. Cada bicicleta es un auto menos. Respetemos a los ciclistas. Urbanismo positivo. Comunícate con nosotros. Búscanos en redes sociales, Twitter, @Crónicas Ciudad, y en Facebook como Crónicas de la Ciudad. Regresamos con Guillermo Osorno a Crónicas de la Ciudad. Urbanismo positivo. SAI Institute. Conoce nuestra oferta en licenciaturas, diplomados, cursos y certificados para animación digital, ingeniería en audio, cine digital y postproducción, diseño y desarrollo web, fotografía y más. Inscripciones abiertas. Ingresa a mexico.sai.edu. En SAI Institute. Sueña, crea, transforma. Masterpiece Your Life. Visita ultra.com.mx y entérate de las noticias más importantes de México y el mundo, nuestros podcasts y transmisiones en vivo para estar más y mejor informados. Ultra Noticias. Regresamos a Crónicas de la Ciudad. Urbanismo positivo. Estamos de regreso en Crónicas de la Ciudad. Yo soy Guillermo Osorno. Estamos hablando con Jesús Rodríguez Petalcalco. Estamos hablando de estos recorridos que él está organizando, recorridos por 10 barrios. El punto, nos decía Jesús, es recuperar la memoria ya inscrita en la ciudad de algunos barrios alrededor del centro que están o no presentes. Algunos están subsumidos en otra dinámica, otros siguen teniendo su propia identidad. Y antes del corte le preguntaba a Jesús cómo se hace una investigación y cómo se organizan estos recorridos, Jesús. En cuanto a la investigación, Guillermo, comparto con mucho gusto
y con mucha sencillez también, que el vivir el centro desde nuestro nacimiento es un muy buen referente informativo, ¿no? Uh-huh. Las pláticas de familia, de amigos, nos han dado, hemos sido parte de la historia de estos barrios también, nos han dado mucho material. Ya en el aspecto profesional hemos conformado en nuestra asociación civil, que bueno, se viene cocinando desde hace casi 10 años, okay, como tal, ¿no? Uh-huh. Como profesionales, pero desde el principio tuvimos la visión de conformar un fondo documental, uh-huh, enfocado al estudio del centro, antes de que comenzara el centro a sonar con todas las intervenciones que ha tenido y todo esto. El punto era que queríamos saber más del lugar que habitábamos y entender los porqués de muchas situaciones que eran parte de nuestra cotidianidad, que eran parte de la realidad de la gente que habitaba estas zonas, y entre investigación, yo le llamo investigación monumental, que es ir y hablar con los, en vez de documental. Claro, porque porque vas y hablas con los edificios, Guillermo, les preguntas, indagas, ves lo que en algún momento hemos llamado sus cicatrices, sus testimonios. Los edificios, en muchos casos históricos, son como abuelos que están ávidos de que alguien se acerque a preguntarle su historia de vida, ¿no? Uh-huh. Digo, basta acercarse, pongo un ejemplo, ahí al barrio de San Lucas que mencionábamos hace un momento, y que por miedo, por lo que uno quiera, la gente no se acerca a un pequeño callejón que va a dar a lo que es el mercado de San Lucas, donde hay una cúpula que fue un museo agrario y ahora es una bodega de limpia, me parece. Hay una placa en la que se menciona que fue un recogimiento de mujeres para mujeres pecadoras, públicas pecadoras, que fundó el Tribunal de la Inquisición a principios del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Esas son las fuentes monumentales. Hay libros que no lo citan, ¿no? Entonces sí vamos, nos enfrentamos a esto y bueno, es de donde nos documentamos y lo compartimos con la gente con toda esta garantía de que no vamos a inventar información, no nos gusta. Y sobre todo, Guillermo, de que no nos gusta el estigma que se tiene de lo que significa ser barrio, uh-huh, ¿no? Nos vamos a la raíz, de dónde viene lo barrial, como ya lo decíamos hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la configuración social, económica, política, religiosa que nos llevan a ser una cultura de barrio? El mexicano, por naturaleza, lo barrio lo llevamos en la sangre, ¿no? Lamentablemente, estando en estos barrios, luego platico con la gente, con compañeros comerciantes y preguntándome, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo, Jesús? Les digo, estamos haciendo esto de los barrios, hablando de lo que hacemos, poniéndolos como ejemplo, y ellos mismos dicen, oye, no digas que somos de barrio, por favor, porque es una palabra que causa cierto pesar, ¿no? Lo que queremos es que la gente entienda. No, claro, que valore y reinterprete esta concepción de barrio, porque por supuesto no es una genealogía que se puede trazar, como decías tú, hasta antes de la conquista. Y son modelos, Guillermo, que mucha falta nos hacen hoy día en cuanto a identificación, cohesión social, seguridad, comunicación, en fin, desarrollo humano en muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué decidiste salir de las fronteras de la Merced, que es a donde te habías movido durante los pasados años y, bueno, además de haber nacido ahí y tener una raigambre muy fuerte? Sabes, Guillermo, que el estudio del centro, como decía hace un rato, ya llevamos años en ello. Pero llegó un momento en el que la Merced creó una energía, hubo una especie como de inercia antes de lo que sucede hoy en la Merced, porque hoy la Merced está pues en muchas bocas, ¿no? Pero antes de que esto sucediera, algo nos regresó a la Merced a darle un énfasis, un empuje, a desarrollar programas en la Merced. Pero la Merced sigue caminando, está en un proceso evolutivo complejo, interesante. Y nosotros tenemos que explorar otras zonas y compartir otras zonas, ¿no? No queremos cuando decidimos darle nombre a esta asociación civil, estábamos entre si le poníamos Merced o Centro o eso, pero no quisimos que fuera algo local. Al final buscamos que sea un modelo que se pueda aplicar en todo el país,
por así decirlo, e incluso en culturas afín a nosotros, ¿no? Hablo a nivel iberoamericano. No quisimos centrarnos únicamente en una zona. Muy bien. El público que asiste a estos recorridos, ¿qué es lo que se enfrenta? ¿Cuánto duran? ¿Cuándo son? ¿Qué es lo que debe esperar alguien que se inscribe? Pues el modelo que nosotros con el que hemos trabajado es el siguiente, Guillermo. Llevamos a cabo una sesión de 2 horas en la que exploramos imágenes, música, como hace un rato hablamos de un barrio musical. También tenemos imágenes de referentes cinematográficos, en fin, gráficos, sobre la historia de cada uno de los barrios. Mapas, exploramos muchos mapas. Eso es lo que a la gente más le sorprende, ver cómo se ha modificado la ciudad. Y bueno, de repente decimos en la historia del barrio de San Antonio Abad, ¿por qué se cayeron los edificios de las costureras? Bueno, en primer lugar estaban sobre el lago, ¿no? Claro. En segundo, bueno, todo el tema estructural de los edificios, en fin. Tenemos por eso una sesión, le llamamos teórico visual, porque vamos a muchas imágenes, o teórico sensorial, vamos a la música, y cuando tiene que ver con comida, el barrio que vamos a visitar también lo metemos. Y la siguiente sesión, en cuanto a cada barrio, según lo vamos abordando, tiene que ver con la experiencia vivencial. Vamos a visitar el barrio, en algunos casos convivimos con algunos de los vecinos, nos recibe algún comercio, si hay alguna institución que tenga su historia en el barrio, entramos, en fin, es una experiencia multidisciplinaria, no es como tal un recorrido así guiado, no, buscamos que la gente que va conozca el barrio y la gente de adentro sepa recibir a quienes vienen de afuera con otra perspectiva, y bueno, pues que se vaya creando una especie de desarrollo compartido tanto para quien visita la zona como para quien le recibe, porque lo que buscamos es que también haya un beneficio, ¿no? Y bueno, aquí ya vienen otros temas como este modelo de comercio solidario, que buscamos que la gente también promueva, consuma en los comercios tradicionales de cada una de las zonas que visitamos. En fin, es algo bastante dinámico. La gente ha respondido de manera muy positiva. El público ha sido muy generoso, Guillermo. A mí de verdad me sorprende cómo hay gente que invierte por el mejor entendimiento de su ciudad. Porque después de entender mejor esta ciudad, de aceptar esta ciudad, conociendo los porqués de varias de sus situaciones, la gente vive más tranquila con su ciudad como ciudadano, y bueno, ya en el aspecto humano personal es mejor ser humano, ¿no? Jesús, ¿dónde se puede consultar toda esta información? Estamos, ahora recién en la Guía del Centro Histórico tenemos una colaboración que habla sobre este programa. La Guía del Centro Histórico, que es www.guiasdelcentrohistórico.com, que sí, ya no me acuerdo, ahora veremos. Bueno, googleando Guía del Centro Histórico, la primera que aparece. Sí, es una guía que hace el Fideicomiso del Centro Histórico. Jesús tiene una participación, un blog ahí, y normalmente haces post, como se llaman, sobre estas actividades, y en fin, ahí habrá. Sí, este que habla sobre los barrios está muy bueno, porque metimos ahí algunos fragmentos de películas que se filmaron en el barrio. Hablamos del barrio de San Miguel, en este barrio musical y bohemio por excelencia. O si no, también, Guillermo, estamos en Facebook, ahora que tiene tanto dinamismo. Nuestra página es Proyecto Patrimonio México, redescubriendo la Ciudad de México, o pueden enviarnos un correo electrónico a actividades.patrimoniomx@gmail.com, o tenemos un blog que es Patrimonio MX. Muy bien. Y ahí la gente puede ir consultando las actividades, contenido también de los recorridos. Temario, las fechas, todo lo que implica una descripción general de todo lo que vamos a ver en esta primera etapa. 10 barrios, ¿cuánto tiempo te llevará recorrerlos? ¿Cuántas sesiones serán? Pues arrancamos ya este domingo, el 23 de febrero, y terminamos por ahí de mediados de julio. Sí. O sea que la gente que se quiere inscribir, bueno, pues ya está con la fecha encima, pero pueden inscribirse también para los recorridos, a lo mejor no para el primero, pero para los siguientes. Así es. Ahora, no es un curso que necesariamente consecutivo. Así es consecutivo. Si un barrio es el que les interesa, se anotan a ese y nos acompañan
en esa visita y en esa clase teórico-visual. Buenísimo, Jesús. Pues algo más que quisieras agregar sobre este programa. No, agradecer el espacio, Guillermo, e invitar a tu audiencia a que se acerque a estos temas, a estas zonas, porque de verdad que ennoblece mucho nuestra relación con la ciudad, ¿no? Estamos ahora en una relación medio compleja con la ciudad que habitamos, pero siempre yo he dicho que hay que ser pues muy agradecidos con ella porque nos ha dado todo. Muy bien. Jesús, pues muchísimas gracias por hablar de este recorrido por los 10 barrios tradicionales o 10 barrios del centro histórico, y pues te deseo la mayor de las suertes. Gracias, Guillermo. Urbanismo positivo. Muchos estudios se han hecho sobre los beneficios que aporta el uso de la bicicleta a una sociedad. Se reducen los índices de contaminación, se hace menor uso de los servicios de salud pública al mejorar la salud de quienes hacen ejercicio y mejora el tránsito en la ciudad. Hay ciudades de vanguardia como Ámsterdam, en donde se ha favorecido el uso de la bicicleta, que esta política ha logrado que el 55% de los traslados de sus habitantes se realicen en este medio de transporte. Urbanismo positivo. Comunícate con nosotros. Búscanos en redes sociales, Twitter, @Crónica Ciudad y en Facebook como Crónicas de la Ciudad. Crónica de la Ciudad, urbanismo positivo, historias reales, voces reales. Visita ultra.com.mx y entérate de las noticias más importantes de México y el mundo, nuestros podcasts y transmisiones en vivo para estar más y mejor informados. Ultra Noticias. SAI Institute. Conoce nuestra oferta en licenciaturas, diplomados, cursos y certificados para animación digital, ingeniería en audio, cine digital y postproducción, diseño y desarrollo web, fotografía y más. Inscripciones abiertas. Ingresa a mexico.sai.edu. En SAI Institute, sueña, crea, transforma. Masterpiece Your Life. Estás escuchando Crónicas de la Ciudad, urbanismo positivo. As we peer into society's future, we, you and I, and our government, must avoid the impulse to live only for today. Me da mucho gusto presentar aquí en el estudio de Crónicas de la Ciudad a Miguel Nieto. Él viene a hablarnos de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Él es propietario del Salón Los Ángeles. Hace poco tuvimos a un grupo de emprendedores que presentaron un festival de electrocumbia en el Salón Los Ángeles. Siempre nos quedó esta idea y esta voluntad de hablar con Miguel en realidad sobre este salón que abrió sus puertas desde 1937 y desde entonces ha sido uno de los grandes lugares de baile y de diversión en la Ciudad de México. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Crónicas de la Ciudad. Gracias a ti, Guillermo, por recibirme aquí en tu programa. Bueno, cuéntanos un poco de la historia de este lugar y de en qué momento, por qué momento está pasando ahora. Bueno, el Salón Los Ángeles se inicia, como dijiste, en 1937. Estamos hablando de la mitad del sexenio de Lázaro Cárdenas, de una época de preguerra, de una época en donde la música que se consumía era el danzón, era el foxtrot, era una época en donde el diseño predominante era el Art Deco, una época muy elegante, y desde su inicio el Salón Los Ángeles es precursor. Digamos que en los años 40 es el lugar en donde Pérez Prado promueve el mambo con una orquesta mexicana y de aquí lo lanza al mundo. Es el lugar en donde en los años 50 surge el cha-cha-cha con la orquesta de Enrique Jorrín. Es un lugar donde en los 60 se inicia el movimiento de salsa desde Nueva York. Y en fin, el primer lugar donde toca la Sonora Santanera, el primer lugar en México donde toca Rigo Tobar viniendo de Matamoros, y un lugar que ha estado presente en la vida musical y que, como dijiste, pues es un ícono, es un emblema de la Ciudad de México y que en este momento pues sigue vigente. Como dijiste, vienen unos jóvenes a promover un festival de electrocumbia que fue muy exitoso, y también tenemos elementos de arte contemporáneo. Recientemente estuvo Michael Nyman en un concierto de Sonamaco. Así es, un concierto de piano solo. Entonces hay muchas cosas ahí.
lo más importante es lo que sucede cotidianamente. Es un lugar enorme. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el Salón Los Ángeles? Es 2.300. Hijo, toda una responsabilidad, Miguel. Sí, y un gusto. Qué bueno, pero te interrumpí, vas a decir algo más. No, pues lo que me preguntabas, ¿en dónde está el Salón Los Ángeles? Ahorita pues estamos en promover ser parte de los 140 años de la Colonia Guerrero. Estamos en promover un programa de regeneración del barrio de Los Ángeles. Estamos en generar una corriente de opinión favorable hacia esta zona que por diversas razones no está atendida ni por las autoridades locales ni por las autoridades federales, que es toda la Colonia Guerrero, que es una colonia muy importante, donde han sucedido muchas cosas, donde han vivido grandes personajes de la historia de México y que en estos momentos se está renaciendo, digamos. Es una colonia que tiene una gran inversión en infraestructura de movilidad. Tenemos 3 estaciones del metro, metrobús, trolebús, rutas de autobús, está cerca de vías de comunicación rápidas, tiene uno de las unidades habitacionales más importantes de la ciudad, que es la unidad Tlatelolco, y estamos como en una etapa de renacimiento. Yo creo que a corto plazo la Colonia Guerrero se puede convertir en una especie de Soho, en una especie de proyecto plural en donde privilegiemos la cultura, el desarrollo económico y social a través de la convivencia de todo el mundo. ¿Cuál es tu vinculación como propietario del Salón Los Ángeles? Lo que quiero decir es, ¿desde cuándo adquiriste o es algo que heredaste de tu familia? ¿Cuál es la historia de tu relación con el Salón Los Ángeles? Debo aclarar que yo no soy propietario. El propietario es una sociedad en la cual somos socios, mis hermanos y yo soy el encargado, el director del inmueble desde 1972. Okay. Yo acababa de salir de la Facultad de Ciencias y estaba trabajando en una empresa privada cuando mi abuelo muere, y entonces tengo que dedicarme a algunos de sus negocios, entre los cuales estaba el Salón Los Ángeles. Y me gustó. ¿Desde cuánto tiempo estaba entonces en tu familia el salón? 1937. Desde el principio. Desde la fundación, lo fundó mi abuelo. Wow. Después mi padre lo tomó en 48, él fue el que generó esa frase de quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Muy famosa. Que es muy famosa y que tiene una triple vertiente. Por un lado, por supuesto, se refiere al salón de baile. Claro. Pero se refiere también al barrio de Los Ángeles. Y se refiere a la ciudad de Los Ángeles. Claro. Si no entendemos la ciudad de Los Ángeles como una parte de México, no entendemos México, porque es una parte importante de esta nación. Entonces, en el 72 se me da el empezar a hacer una labor de administración en el salón y me gustó. Empezamos a promover después la importación de grupos en la época de la salsa y prácticamente vinieron todos los grupos importantes de música frontillana, desde los que después se conocieron como Buenavista Social Club, los de Fania, los de Cuba, los de todos lados. Es un lugar de inclusión en donde han pasado pues, todos, Rubén Blades, Celia Cruz, Willy Colón, Daniel Santos, Enrique Jorrín, Pérez Prado, en fin, yo creo que el 95% de los grupos importantes de música frontillana que han llegado a la ciudad han tocado en el Salón Los Ángeles. Urbanismo positivo. ¿Qué significa que un diseño urbano sea inteligente? Un diseño urbano inteligente es la clave para encontrar nuevas formas de convivir en las ciudades. Hablamos mucho de la necesidad de educar a nuestra sociedad, pero la educación no se recibe únicamente en las aulas. Es posible educar a través de las políticas públicas, de los espacios arquitectónicos y del ordenamiento de una ciudad. Al experimentar con el diseño de los espacios públicos como las paradas de autobuses o los estacionamientos o la mejora de banquetas, es decir, en todos los espacios que compartimos, nos ayudará a ordenar el comportamiento de nuestra sociedad. Urbanismo positivo. Comunícate con nosotros. Búscanos en redes sociales, Twitter, @Crónicas Ciudad y en Facebook como Crónicas de la Ciudad.
Hacemos una pausa. Estás escuchando Crónicas de la Ciudad con Guillermo Osorno. Crónicas de la Ciudad. Urbanismo positivo. Urbanismo positivo. Hace algunos años, la ciudad colombiana de Medellín logró disminuir de manera notable los índices de violencia. Algunas de las estrategias que utilizó Sergio Fajardo, en aquel tiempo alcalde de la ciudad, fue trabajar en el eje que denominó lo más bello para los más humildes. Una estrategia de construcción de escuelas, bibliotecas y espacios que iban más allá de lo funcional y que encontró resaltar lo bello de los espacios para devolver la dignidad a las zonas con mayor marginación de Medellín. Este pequeño esfuerzo logró disminuir la violencia en los barrios y mejoró el comportamiento de sus habitantes en esas zonas calificadas como problemáticas. Según lo describe Sergio Fajardo, exalcalde de la capital del departamento de Antioquia, en su libro Del miedo a la esperanza. Urbanismo positivo. Wow. Bueno, y entonces hablemos del presente. Decías, la Colonia Guerrero está en un proceso de transformación. Entiendo que además hay un proyecto para remodelar la casa de los Rivas Mercado. Así es, la casa de... Que está muy cerca y que creo que será una intervención muy importante también en la Guerrero. Sí, es una más. Hay que recordar que tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, la biblioteca más grande de la República. Tenemos el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, tenemos el Museo y Panteón de San Fernando, donde están los restos de Benito Juárez. Tenemos que la Colonia Guerrero, la mayoría de la gente no la identifica así, pero en términos geográficos inicia en el cruce del eje central con Avenida Hidalgo. Entonces, muy céntrico, ¿no? Pues realmente está en el pasamos centro. Por ahí siempre. Exactamente, sí. Una parte de la Guerrero es parte del perímetro B del centro histórico. Y muchas cosas han sucedido ahí. El general Zaragoza vivió y creo que nació en la Colonia Guerrero. Personajes de la cultura popular como Yolanda Vargas Dulce generó esta serie de elementos de animación, de caricatura, que tuvieron mucha importancia y vivió ahí en la Colonia Guerrero. Gentes como Cantinflas, que nació y creció y fue acólito de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Un santo en proceso de canonización, que es Salvador Garcidueñas, que fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. En fin, una región de la ciudad que tiene características inimitables. No se puede recrear la historia. Entonces, la Escuela de Pintura de la Esmeralda, por ejemplo, que estuvo ahí y generó una corriente de pintura muy importante. El Museo de San Carlos estaba cruzando la calle. En fin, creo que tiene elementos culturales, sociales, muy importantes, y creo que merece esa manita para desarrollarse. Un episodio importante en la vida del Salón Los Ángeles reciente es la obra de teatro Aventurera. Duró no sé cuántos años. Como 3 años ahí en el Salón. Aventurera es un proyecto, bueno, fue una obra que surgió del Salón México. El Salón México también era de nuestra empresa, en sociedad con María Rojo y con otros socios. Y en el Salón México se genera una puesta en escena de una obra muy importante de Luis Basurto que se llamaba Cada quien su vida, que se llama Cada quien su vida. De ahí Enrique Lauder, el productor, se lleva la idea de hacer Aventurera, que ha sido la obra musical de mayor duración en la Ciudad de México. Lleva 15 años, en estos momentos creo que no está en cartelera, pero duró 15 años y seguramente habrá alguna reposición por ahí, porque fue importante. ¿Por qué fue importante? Porque combinaba una serie de elementos entre el melodrama, un poco de cursilería, mucho de música tradicional de los años 40, 50. Grandes actrices. Carmen Salinas. Y un elemento muy importante que era Carmen Salinas con su monólogo, que trataba lo que estaba lo que surgía en los noticieros, ella lo transformaba en su monólogo en las noches. Fue una obra muy interesante, muy importante.
Te quiero hacer una pregunta otra vez del pasado. Seguramente la conformación cultural de la propia ciudad a finales de los años 30, a principios de los 40, exigía un salón del tamaño de Los Ángeles. Y había otros salones similares de baile. ¿Qué pasaba culturalmente en la sociedad mexicana y en la ciudad que necesitábamos unos salones de esa envergadura? Tratemos de recordar que a finales de los 30 no existía la televisión. Uh-huh. Los lugares para divertirse fuera de casa eran los cines y los salones de baile, uh-huh. Los cafés y los restaurantes que han existido desde siempre. Esta expresión de lugares de encuentro que además permitían el que una mujer sola, estamos hablando de los años 30, uh-huh. Y hay que recordar, por ejemplo, que el voto a las mujeres se otorgó casi 20 años después, en 1953. Entonces, en el 37, estamos hablando de una sociedad conservadora, una sociedad que estaba en esta ciudad transitando de un conglomerado de pequeños poblados, de pequeños pueblitos que eran lo que ahora vemos como delegaciones, donde cada uno de ellos vemos que había una plaza, una iglesia, una serie de arcadas donde había comercios, eran pueblitos. Entonces México empezaba a transformarse en una ciudad, en una cuestión urbana. Y los salones de baile son de las primeras expresiones urbanas, de las expresiones de baile, de música, en donde había un código de vestir, donde la gente tenía que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, existe la idea de que en el Salón México había un letrero que decía que no tiraran los caballeros las colillas de cigarro porque las damas podían quemarse los pies. Uh-huh. Y la gente se imagina que era porque estaban con guaraches y descalzas, y era todo lo contrario. Estaban con zapatillas escotadas y con medias de seda en aquel entonces, que eran muy caras y muy difíciles era muy fácil que se quemaran. Exacto. Y entonces, pues sí, en efecto se quemaban los pies, pero con todo y media. Claro. O sea, no era un asunto rural, sino un asunto urbano. Urbano, claro. Es uno de los primeros lugares donde una mujer, a diferencia de los cabarets, podía estar en el salón y aceptar o no bailar. En el cabaret la mujer normalmente iba a dar servicio a los caballeros en términos de baile, cobraba por su baile y ya. Había poca pista de baile y muchas mesas. El salón de baile funciona a la inversa. Es una gran pista de baile con pocas mesas, porque la gente va a bailar, no a consumir. Y es otra forma de encontrarse, es una forma de poder ir a oír música, bailar o no, poder ir con amigas, con amigos, encontrarse una pareja de baile que no necesariamente, y la mayoría de las veces no era su pareja de vida. A veces se encontraban nada más en el salón de baile y se volvían a ver hasta la siguiente semana. Y es el entrar, digamos, a la modernidad en términos de que los ritmos de moda que en aquel entonces venían de Cuba y de los Estados Unidos se consumían en Los Ángeles, como de alguna manera sigue sucediendo. O sea, las expresiones contemporáneas de música ahí están. No somos muy promotores de algunas de ellas por razones de que ya tienen suficiente promoción, digamos, pero estamos mucho en la música frontillana, en el concepto de que la negritud ha aportado mucho a la música, al arte, a la cultura en el mundo, y es muy divertida la música frontillana. Pues con esta reflexión, Miguel, nos despedimos, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, por hablar del Salón Los Ángeles, por explicarnos cómo estaba conformada la ciudad y por qué estos salones tenían sentido, y por recordarnos que estos lugares siguen teniendo sentido porque esta ciudad se renueva y siguen llegando nuevas generaciones con nuevas propuestas que tienen su lugar de expresión en el Salón Los Ángeles de la Colonia Guerrero. Miguel Nieto, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el estudio. Gracias a ti, Guillermo.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Crónicas de la Ciudad. Gracias a nuestros invitados, a Jesús Rodríguez Petalcalco, por hablarnos del proyecto Patrimonio México. Gracias a Miguel Nieto del Salón Los Ángeles por estar aquí en Crónicas de la Ciudad. Soy Guillermo Osorno Covarrubias. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Crónicas de la Ciudad, Urbanismo Positivo. La historia continúa. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Crónicas de la Ciudad. Urbanismo Positivo. Ultra y MBS 102.5 presentó Crónicas de la Ciudad. Urbanismo Positivo. Síguenos por Twitter, @NoticiasMBS y Facebook, /MBS News.